Muy buenos días, amigos. En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos acá en Business Alliance for Security Commons, más conocida como BAST, que es la única empresa acreditada para poder certificar en materia de ISO 37001. Y en esta ocasión hemos invitado a Paula López, que es la jefa de afiliaciones de esta empresa. Paula, muy buenos días. Buenos días. Un gusto de tenerte con nosotros y vamos a ir directamente a los temas que nos interesan, ¿no? Queríamos saber en primer lugar, Paula, ¿de qué nos sirve el ISO 37001? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué gana la empresa al hacer este esfuerzo en lo que es el proceso de implementación, el proceso de certificación, etcétera? Ok, yo creo que para responder primero a esa pregunta es importante tener en cuenta el contexto que tenemos actualmente. O sea, a raíz de todos los incidentes y, digamos, los casos de soborno que se han descubierto, recién creo que ahí empezamos a tomar un poco de conciencia de cómo este evento afecta gravemente el crecimiento de la economía, cómo afecta la libre competencia, cómo genera riesgos tanto legales digamos, implicancias legales y reputacionales, y cómo se va perdiendo la confianza de diversos inversionistas. Entonces, ahorita es como que todo el mundo empieza a pedir rendición de cuentas. Lo pide el sector público, lo pide el sector privado, los medios, y recién, pues, las empresas están empezando a asumir principios para, digamos, protegerse del soborno y para proteger también, pues, los intereses de sus asociados de negocios, sean clientes, sean proveedores, sus colaboradores también y los mismos inversionistas. Entonces, antes de entrar en materia, sí quería mencionar algo. Hay una encuesta que hizo Proética el año pasado y en esta encuesta como resultado se arrojaba que en el Perú hay una tolerancia media a la corrupción de un 65% y una alta tolerancia del 7%, perdón. Entonces la pregunta es, se nos está volviendo, es un tema cultural que es bastante preocupante. Entonces ya llega la ISO 37000 un poco para ayudar a todo tipo de organizaciones, sean grandes, medianas, pequeñas, sector privado y sector público, a implementar buenas prácticas antisobornos, a fomentar una cultura antisoborno, contar con colaboradores confiables, a poder demostrar su debida diligencia y a minimizar los riesgos. Creo que ahí yo resumo de cierta manera los beneficios que pueden tener las organizaciones al contar con esta ISO 37000. Igual, cabe notar que como ISO 37000 es un sistema de gestión. Al ser sistema de gestión también ayuda a las empresas ¿a qué? A organizarse, porque se establecen diferentes lineamientos, protocolos, buenas prácticas para llevar a cabo una actividad. Entonces, la ISO 37000 es antisoborno. ¿Qué quiere decir esto? Que les va a ayudar a organizarse y tener esas buenas prácticas para llevar a cabo de manera limpia cualquier operación, cualquier nuevo proyecto que se tenga, cualquier actividad, minimizando los riesgos, como ya mencionamos, de soborno. Excelente, un tema importante, ¿no? La norma ISO 37001 es una norma internacional de calidad. Aquí el Estado peruano la ha introducido a través de la norma técnico peruana de abril del año pasado, del 2017, de manera que ya está circulando, digamos, a través de todos los canales empresariales acá en el Perú. Sin embargo, hay un tema importantísimo, ¿no? ¿Quiénes están autorizados a certificar? ¿Se necesita una autorización del INACAL, del INDECOPI, de alguna entidad internacional? Yo entiendo que ustedes son los únicos en este momento, digamos, acreditados para hacerlo, pero ¿cuáles son los requisitos, no? Porque de pronto yo toco la puerta, mañana me toca la puerta de alguien y me dice, yo te quiero certificar, ¿qué acreditaciones le debo de pedir? Ok, eso es una buena pregunta. Aquí es importante tener en cuenta que al organismo certificador lo evalúa o lo valida el organismo de acreditación, quien a su vez es validado por la IAF, que es la International Accreditation Forum. Entonces, para explicarlo de mejor manera, es donde pueden notar la imagen y les explico cómo funciona. La IAF, que está, digamos, en la parte superior de la pirámide, evalúa al organismo acreditador a través de una norma ISO, que es la 17011. Ese organismo acreditador, que cada país, digamos, tiene su propio organismo acreditador. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos existe ANAP, o existe otro organismo que se llama IAS, en el caso de España ENAC, en el caso del Reino Unido UCAS y en el caso peruano INACAL, ya valida el cumplimiento de diversos requisitos al ente certificador a través de otra norma ISO, que es la 17021. Y finalmente el organismo certificador evalúa, pues, al cliente final a través de la norma ISO 37001 del año 2016. Entonces es importante en este caso que el cliente final, pues, fácil,
o simplemente le pida a su organismo certificador el certificado del ente acreditador. Y que ese ente acreditador a su vez esté reconocido por la IAF. ¿Cómo puedo yo notar esto? Pues del ente acreditador sí o sí vamos a tener un certificado, y la IAF en la página web ellos cuentan con el listado de todos los entes acreditadores que están, digamos, validados por ellos. Entonces, al final, ¿cuál es el beneficio para el cliente? Pues que va a tener un respaldo de su certificación, porque la pregunta que siempre hacen las empresas es ¿quién evalúa al evaluador? Entonces, en este caso, ¿quién evalúa al ente certificador? El organismo acreditador, que a su vez es validado por la IAF. Para el caso de nosotros como VAX Perú, nosotros brindamos las certificaciones a través de la marca Perú Certification. Nosotros estamos acreditados actualmente por ANAP. ANAP nos ha brindado la acreditación el 31 de diciembre del año pasado. ANAP es de Estados Unidos. ANAP es de Estados Unidos, exactamente. Entonces nos dio la acreditación el año pasado y de esa manera nosotros nos hemos convertido en el primer organismo certificador con acreditación en la ISO 37001 en América Latina. Y hasta ahorita pues somos los únicos en el país. O sea, Paula, no es tan fácil como que yo hago un curso internacional o nacional sobre 37001 y luego pongo mi cartelito de certificador. No es tan sencillo como eso. Es un proceso técnico. Entonces, este proceso que tú has descrito, que es certificarte como acreditador o acreditarte, digamos, como certificador, implica el cumplimiento de una serie de estándares, ¿no? Tú has mencionado el ISO 17011 y luego el 17021, ¿no? Así es, con lo cual, digamos, son exigencias que te pone, digamos, el organismo internacional con la finalidad de que puedas tener válidamente, digamos, tu cartón de acreditador. Exactamente, no es un tema improvisado, en realidad es un esfuerzo que hacen también, en este caso el organismo certificador, para que cuente con esa acreditación, porque es una serie de lineamientos que internamente hay que implementar. Y ojo, hay que tener en cuenta que cuando viene el ente acreditador a verificarnos a través de auditorías, porque no viene una vez al año, viene varias veces, no solo ve la parte documental, que cumplamos con ciertos protocolos o procedimientos, también evalúa las competencias de los auditores líderes, con que en este caso nosotros contamos. O sea, van a auditorías de campo con esos auditores para validar que realmente sepan hacer una buena auditoría de acuerdo, en este caso, a la ISO 37001. Un tema práctico, ¿no? Ya si alguien está interesado en obtener la acreditación o la certificación 37001, ¿qué documentos le van a exigir ustedes, ¿no? Ustedes van donde un potencial, digamos, interesado, ¿cuál es el checklist? ¿Qué documentos les exigen? Y si no los tiene todos a la mano, ¿hay un periodo para poder subsanar o simplemente se le cierra la puerta para la certificación? No se le cierra la puerta en este caso a nadie. Hay que tener en cuenta también que para poder validar el cumplimiento nosotros lo hacemos a través de auditorías. Entonces, por ejemplo, para la auditoría de certificación se divide en 2 etapas. La etapa 1 o fase 1, que también es conocida de esta manera, es básicamente documental. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir un auditor y va a verificar que la organización cuente con la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de la ISO 37001 o de los requisitos que exige la norma. Si la empresa no tiene todas las evidencias en esta etapa 1, va a tener un plazo máximo de 30 días para, digamos, de cierta manera, subsanar esas deficiencias o esas debilidades. Y cerrado, digamos, ese tema, se programa la fase 2 o la etapa 2 de auditoría, que es conocida también como auditoría de campo. En esa vuelve nuevamente el auditor, pero ya verificar que en realidad todo lo que dice el papel se cumpla. Sea realidad. Exacto, que no nos quedemos solo en el papel, porque el papel pues puede con todo. Yo puedo tener un sistema de gestión muy bonito en el papel, pero a la hora de la hora, cuando le preguntamos a la gente, no saben ni cómo funciona, ni cómo es el canal de denuncias. Entonces es importante validar en la eficacia. Y en la práctica, esta etapa 2, ¿cómo funciona? El auditor se comunica con cualquiera de los miembros de la organización, de la empresa. Así es. Entonces, digamos que la organización pues tiene un mapa de procesos, tiene un organigrama, tiene dueños en cada proceso. Entonces, la entrevista tiene que ser para cada uno de los dueños, porque si nos quedamos con una sola persona, posiblemente nos llevemos una comunicación que no puede ser siempre la real. Entonces, es importante saber el compromiso de todo el personal, porque en realidad un sistema de gestión no funciona por una sola persona, funciona
con el esfuerzo de todos, trabajo en equipo, mejor dicho. Entonces, en la etapa 2, si ya todo sale bien, ahí es donde el ente certificador emite el certificado, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se evalúa? ¿O qué se le va a pedir a la organización cuando se va a hacer la auditoría? Y voy a hablar de manera muy general porque la norma es bastante extensa. Primero, que tengan, por ejemplo, una identificación del contexto, que la organización sepa qué hace, cuál es su core, cómo lo hace, dónde está situado, cuáles son sus debilidades, qué amenazas puedo tener, y para eso una identificación de contexto yo puedo utilizar diferentes herramientas. Que también hayan podido identificar sus partes interesadas o los stakeholders, que son básicamente con los que puedan tener también el riesgo de soborno. Que haya implementado una adecuada gestión de riesgos, porque creo que esa es la columna vertebral del sistema de gestión. Si yo no tengo una adecuada gestión de riesgos, pues no sabría qué control implementar realmente. Que se tengan objetivos antisoborno y que esté amarrado obviamente con una política antisoborno, porque la política es como que el compromiso máximo que desde la alta dirección está, ¿no? Desde ahí es el punto de partida para poder establecer los diferentes lineamientos, que cuenten con la debida diligencia y implementar también controles financieros y no financieros, que es una parte importante que pide la ISO 37001, que no sea la misma persona la que elige el proveedor, le paga, digamos que pone los términos de referencia. La idea es que ahí haya bastante independencia en ese proceso. Y finalmente, digamos que para cerrar este punto acá, el tener políticas o lineamientos para el tema de los regalos, hospitalidades, donaciones, que muchas veces ofrecen a cambio de algo. Entonces ese tema tiene que estar súper claro dentro de cada organización. Solo un pequeño detalle, con este tema de los regalos, que es un tema tan, digamos, latinoamericano, las empresas deberían de fijar límites, incluso entre privados, no solamente ante un funcionario público, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua, un merchandising, incluso salir a comer, ¿deberían de haber límites ahí? Bueno, al final, como sistema de gestión no exige puntualmente cómo lo deben hacer, ya depende mucho de cada organización, pero yo también creo que hay un tema cultural y a veces nos escudamos en ese tema cultural para permitir muchas cosas. Entonces es importante, por eso hablaba yo del contexto como punto de partida, de saber cómo funciona mi organización, qué clase de personas también tenemos para sobre eso establecer políticas o lineamientos. De pronto sin irme a ningún extremo, ni de recibir absolutamente todo o de no recibir absolutamente nada. Entonces hay diferentes prácticas que hoy en día las empresas están utilizando. Algunas dicen por política no vamos a recibir nada, otros dicen sí recibimos pero llega a una sola área y de acá se distribuye equitativamente a todos los procesos. Otros dicen bueno, se permite hasta cierto monto, pero para eso tiene que tener una autorización del que hace la función de cumplimiento. Entonces hay diversas medidas, pero lo importante es ya cuál es mi contexto, cuáles son mis partes y cómo esto me afectaría a mí para poner una política súper clara. Importante también que la política que establezcamos pues la cumplamos, para que no sea un saludo a la bandera del sistema de gestión. Una botella de pisco, los trabajadores la podrían compartir. Exacto. Es que hay de temas a temas. El tema de merchandising también es importante, porque para unos el merchandising no significa nada, pero hay otros que sí tienen un mensaje debajo de la mesa. Claro. Un detalle importante, el tema de los plazos, ¿no? Ajá. Yo sé que ustedes tienen una serie de plazos que no son estrictamente rígidos para la etapa 1, para la etapa 2, pero he visto también de que hay luego un seguimiento anual, ¿no? Correcto. Si nos podrías comentar en qué consiste ese seguimiento anual. Sí, a ver, la vigencia del certificado es de 3 años. Entonces yo les explicaba anteriormente que para la certificación hay 2 etapas. Etapa 1, que es la documental, etapa 2, que es la auditoría de campo. Entre etapa 1 y etapa 2, máximo 30 días. Una vez la empresa obtenga la certificación, tiene un año, o sea, dentro de esos 12 meses, para pasar una auditoría de seguimiento, que es el seguimiento número 1. Al año siguiente se haría el seguimiento número 2 y en el tercer año otra vez la renovación. Entonces, por ejemplo, hablamos que hipotéticamente una empresa certifique ahorita en el 2018. En el 2019 le hago el seguimiento 1, 2020 el seguimiento 2 y en el 2021 vuelve la renovación por 3 años más. De lo contrario, no podría usar el sello de calidad. No podría utilizar el logo del ente certificador, exactamente. Correcto. Porque si no se han hecho esas auditorías de seguimiento, ¿cómo nosotros podemos garantizar que la empresa sí está cumpliendo con todos los lineamientos? Correcto. Una pregunta final, Paula. Hay un mito en el mercado local y es el tema del costo, ¿no? La gente piensa que es muy caro, mucho dinero implica todo este proceso. Yo sé que es difícil porque las empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes,
Pero hablando, digamos, del mercado internacional o local, ¿cuáles son los ratios? Una empresa pequeña, por ejemplo, sin dar cifras específicas, pero para tener una idea, ¿no? Una empresa pequeña, una mediana, una grande, ¿cómo son los ratios a nivel internacional? Ya, mire, en realidad el costo de la certificación en sí, no es mucho. Lo que más le puede costar o la inversión mayor para la empresa es la implementación. Recuerden que ahí es donde la empresa tiene que implementar los diversos controles para el personal, políticas, procedimientos, lineamientos que no solo los involucra a ellos como empresas, sino a sus stakeholders. Entonces, hacer un cálculo puntual ahorita de cuánto le puede costar a una empresa, no es fácil. ¿Por qué? Porque también depende mucho del alcance que la organización decida implementar el sistema de gestión, o sea, cuál es el alcance, qué tanto quiere cubrir con esa norma, de cuántas sedes tiene, de cómo es su organización, de la cantidad de colaboradores que tenga, si tiene ya otros sistemas de gestión debidamente implementados, si esta ISO 37000 la va a integrar con otros sistemas de gestión. Entonces es un tema bastante relativo. Es muy casuístico, ¿no? Exactamente, por eso es que nosotros, por ejemplo, una empresa nos dice quiero certificar ISO 37000, entonces nos manda un formato que se llama solicitud de certificación, y justo en ese formato es donde plasma la información que le acaba de mencionar, el alcance, los puestos de trabajo, la cantidad de colaboradores, sedes que tengan, etcétera, etcétera. Y toda esa información nosotros lo pasamos por unas tablas que están autorizados por ANAP, que es el ente acreditador, totalmente transparente el tema. Y ya con base en los cálculos que tenemos con esas tablas es que se arroja la cantidad de días auditores. Entonces hemos tenido casos de empresas con 18 días de auditor y otros con 4 días de auditor. Y eso es lo que hace variar los ratios. Exacto, ¿por qué? Porque son tamaños muy diferentes, porque son alcances muy diferentes. Entonces, por eso el tema es súper flexible y acorde pues a cada organización. Entonces, precisarlo ahorita no es Yo, por ejemplo, factible. estuve en un curso en Estados Unidos hace un par de años en el cual alguien decía de que lo más barato en Estados Unidos para una empresa muy pequeña era aproximadamente $5,000, ¿no? Y una empresa muy grande podía costar 50,000 o 100,000. ¿Estamos muy lejos, muy cerca del mercado peruano? ¿O no es costoso, o sea, $50,000 me parece muchísimo demasiado, me parece bastante exagerado, porque las empresas actualmente ya están 3 empresas certificadas acá en Perú Certification con acreditación. En realidad los costos no han sido muy altos, por eso le digo, o sea, el trabajo es más interno. Ya, de hacer los controles, pero ya yo solicitarle al ente certificador en realidad no supera grandes rangos. Exacto. O sea, es fácil, aunque yo siempre, la pregunta final que hago es, ya, no tengo, ¿cuánto me cuesta la certificación? Mucho, ya, pero ¿y cuánto me cuesta verme involucrado en una actividad de soborno? Exactamente. Entonces, ¿lo vemos como un gasto o es una inversión? Entonces yo en realidad lo veo como una inversión, porque de cierta manera esta ISO 37000 me delimita el actuar, como decimos popularmente, nos marca la cancha. Entonces ya sabiendo qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, y manteniendo la debida diligencia, pues siempre, si es que se presenta este riesgo de soborno, porque nadie está exento, o sea, el riesgo siempre va a estar ahí. Pero si yo tengo la debida diligencia, voy a las autoridades con total honestidad, lo más pronto posible, con mi trazabilidad. Paula, solo 30 segundos, un dato para que no se escape. Esto aplica no solo para entidades privadas, ¿no? También puede aplicar para entidades del Estado, ONGs. La ISO 37000 aplica para todos. Empresas grandes, medianas, pequeñas, empresas públicas, empresas privadas, ONG, sí. Un ministerio, perfectamente todas las entidades del Estado pueden optar por esta ISO 37001, que de cierta manera se amarra también con la ley 30424, que es la que hablamos del cohecho, ¿no? Entonces es un complemento, esa ley que salió el 1 de diciembre, el 1 de enero de este año, entonces se puede complementar bastante con la ISO 37000. Es más, la recomendación sería que todos empecemos a leer, a conocer esta norma y a implementar estas buenas prácticas. O sea, yo creo que menos queja, más acción. Y con esto vamos aportando un granito de arena a la sociedad. Nos quejamos, pero hay que empezar a ayudar y aportar. Excelente, me quedo con eso, ¿no? Menos quejas, más acción. Muchas gracias, Paula, y amigos, ha sido todo por hoy en Tiempos de Compliance. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Buen día.